Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot en una entrega especial. Hoy, en vista de las circunstancias que están ocurriendo, vamos a hablar con respecto a nuestro pueblo amado, Cuba. Cuba, te quiero, lo sabes. Cuba, te envío fuerzas desde aquí. Vamos a seguir adelante, vamos a salir de esto, mi amor. Claro que sí, Cuba. Ya empezando, ya siento que se me ponen los pelos de escarpia. Cuba ahora mismo no es un secreto para nadie que está viviendo una de las peores situaciones que se pueden vivir a nivel mundial. Vamos a salir adelante, vamos a ver, ustedes acompáñenme por favor con sus energías maravillosas. Vamos a recibir mensajes con respecto a nuestra gente hermosa de Cuba. Vamos a ir un poquito más al fondo, vamos a intentar ir un poquito más al fondo para enterarnos de esta situación que está viviendo mi pueblo cubano. Dios, por favor, mete tu mano, por Dios. Ya es momento. Voy a empezar con 8 Zen. Esperemos energía para iniciar, porque realmente yo no sé por dónde comenzar. Esta se quiso voltear el loco. Wow, arcano mayor número 0. Empezamos con un arcano mayor que es el número 0. Es un avance desde 0. Es un inicio desde 0. Aquí ya no hay nada que quitar. Ya no hay nada que derribar. Ya no hay nada que... Ya. O sea, ya desde aquí lo que queda es avanzar. Es como el que dice... Ya he llegado al sótano 100, solamente me queda subir, porque para abajo más no hay. Así que mi gente cubana en este momento está en este proceso. Sótano 100. Y ahora queda es tirar para arriba, vamos a ir un poquito más allá, vamos a seguir tirando. Me encanta, me gusta mucho mi gente. Yo sé que es duro, posiblemente las energías que vayan a salir acá un poquito sensibles. Yo voy a tratar de suavizarlas un poco, mi gente, porque yo estoy consciente y lo siento desde ya que esta lectura no va a estar fácil. Por eso yo me voy a resistir un poquito, pero vamos adelante, mi gente. Claro que sí, cuando las energías llaman, llaman. Cuando las energías reclaman, reclaman. Arcano mayor número 0 del loco, iniciando una lectura, nos habla de comienzo desde 0. Mi gente cubana va a empezar desde 0, sí señor. Aquí sí es verdad, me lo están diciendo en este momento, que hay un comienzo, hay una luz para Cuba. Sí es verdad que ahora mismo no tienen luz a nivel eléctrico, pero hay una luz a nivel de divinidad que se enciende. En medio de tanta oscuridad se enciende la luz para mi pueblo cubano. Hay una bendición que se está acercando cada vez más. Hay un fin. Fíjate que tenemos aquí la luna negra, la luna nueva. Hay un nuevo ciclo que comienza wow, en el signo de Libra. Puede ser importante. Fíjate algo. Me están hablando mucho del signo de Libra, el signo del equilibrio, de la balanza. Y fíjate que el loco está como que balanceándose entre el abismo. Ya él se lanzó, ya él se va a lo que tiene que irse. Me están hablando de la justicia, signo de Libra, la justicia, la balanza que se equilibra. Como que aquí las cosas empiezan a equilibrarse, a balancearse. Vamos a seguir adelante, mi gente. Tenemos aquí hora de marcharse. Fíjate qué importante energía que nos están hablando a nivel oracular. Cuba en este momento está viviendo una situación en la que puede estar viviéndose que muchísima gente se esté tirando al abismo para salir ahora más que nunca de la isla. Se están queriendo ir, sientan que es el momento de marcharse. Ya pueden estar sintiendo que no pueden aguantar más esta situación. Obviamente se lanzan como el loco a la deriva, sí, en búsqueda de un nuevo... Esto es fuerte porque a nivel oracular y a nivel de tarot me está hablando de una desesperación comprensible, de una comprensión, de una desesperación clara,
de que si ya yo no había pensado irme, pues ahora mismo estoy viendo la posibilidad de hacerlo. Mi gente, menudas energías, ¿eh? Vamos a seguir tirando de tarot. La desesperación que se está viviendo ahora mismo es increíble. O sea, esto yo no tengo palabras para decirlo, y con estas cartas, pues, gente lanzándose al vacío, gente tomando lo poco que tiene, que es su corazón, sus ganas de salir adelante, como todos, prácticamente como todos, pero Cuba en este momento lo está haciendo más que nunca, con lo que lleva puesto, con lo que llevan puesto, con sus emociones, con eso, saliendo por donde pueden. Cuba, fuerza, fuerza, por favor. Oración para Cuba, allá donde la haya, por Dios. Aquel que tenga la capacidad de mentalizar este sufrimiento, de ser empático, por favor, que eleve una plegaria al Creador, porque son momentos bastante difíciles, me están diciendo. Tenemos aquí, a nivel oracular, mira qué bonito, tenemos que llegan noticias. Yo me voy a hacer un stop aquí, porque fíjate algo, mi gente de Cuba, fíjate algo, qué bonito. Aquí Cuba se va a alegrar de la felicidad, del éxito de un país vecino. Sí, señor. Y ello va a repercutir en ustedes de forma natural. Yo necesito que se entienda esta energía porque me da mucha paz. Directamente la palomita vuela hacia la gente que está desesperada. Pero en los próximos momentos, mi Cuba, te vas a alegrar, vas a brincar de felicidad al reconocer, al saber una noticia maravillosa de un vecino tuyo. De un vecino tuyo. Ello va a repercutir directamente en ti. Vas a sentir que esa alegría es tuya. Vas a sentir que ese triunfo es tuyo. Vas a sentir que esa libertad es tuya, Cuba. Un vecino de Cuba está próximo a liberarse del demonio, sí, señor. A abrir, llegan buenas noticias, Cuba, y esto es bueno para todos. Esto me gusta mucho, Cuba. Vamos a empezar aquí con el tarot. Vámonos con Marsella. Sí, señor, vamos con el tarot de Marsella. Cuba, en medio del desespero hay luz. En medio de la oscuridad hay luz. Tú eres la luz, Cuba. Tú eres la luz. Cada uno de mis hermanos cubanos son luz, sí, señor. Son alegría, son vida. Donde llega un cubano, llega la alegría, llega la vida, llega la felicidad. Y eso no va a cambiar, Cuba. Eso no va a cambiar. Esto va a seguir siendo siempre, por siempre. Y aquellos que han intentado apagar tu luz o que la han apagado, déjame decirte que se preparen, porque el divino no va a tener compasión con ellos. Recibes buenas noticias, Cuba. Vámonos al tarot. Gracias, 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 gracias. Empezamos. Tenemos aquí, wow. Mira, fíjate algo. Aquí me están hablando un 8 de bastos. El 8 de bastos en este contexto nos habla de reglamentación, de orden, de poner las cosas donde van, de que el equilibrio se recupere, de que las cosas empiecen a marchar de una manera, entre comillas, correcta. Ya no se puede permitir tanto desequilibrio si es que se cae. Mira, vámonos adelante. Aquí fuertes discusiones. Mira, aquí el pueblo, aquí hay una fuerza muy grande. Aquí se derrumba. Aquí el pueblo se está organizando. Aquí el pueblo se está poniendo de acuerdo para derribar definitivamente algo que ya estaba prácticamente carcomido desde sus raíces, desde sus entrañas. Aquí me están diciendo literalmente, con este caballero de bastos y con este paje de oros enfrentados, que nos están hablando de una energía potente, poderosa, que se enfrenten entre ellos, que ya no va a haber dinero que pueda pagar esto. Ahora mismo estamos bravos, enfurecidos, embravecidos, y esta fuerza sale desde abajo, derrumbando raíces, derrumbando estructuras desde el fondo. Esto no se va a poder detener, mi gente. Esto es una energía que sale y vibra alto, para poner orden,
para poner reglamento en todo este desastre que está viviéndose ahora mismo, no solamente en Cuba, sino también en Nicaragua, me lo están diciendo, y Venezuela, claramente me lo están diciendo, pero es que clarito, aquí hay que poner orden, y posiblemente esa alegría que va a sentir el pueblo de Cuba es cuando caiga la dictadura de Venezuela, porque automáticamente cae la dictadura de Cuba. Es que es importante porque a nivel de suministros energéticos, a nivel de suministros de oil, de fuel oil, de carburantes, está quebrado, ya no hay posibilidad porque no hay forma de hacerlo llegar. Esto es una ruptura y mi gente está preparada para esto. Siento que se están derrumbando muchas estructuras, sí señor. Mucha gente está sufriendo en este momento, hay mucho dolor, Wow, es que esta me ha caído, me ha salido al revés, la voy a poner al derecho. No, vamos a dejarla como salió. Sí, señor, vamos a dejarla como salió. Porque aquí, mira, aquí viene ayuda, apoyo. Aquí viene avance. Se están enfrentando energías en este momento muy potentes, tanto del pueblo interno de Cuba. Aquí en este momento el pueblo cubano estaba preparado para ciertas situaciones y están saliendo. Ya Cuba no va a permitir que esto vuelva a suceder jamás. No, señor, ya les han tocado muy fuerte lo que es ellos, lo que es su temperamento, su ser. Son gente guerrera, gente luchadora, gente que avanza, gente que prospera y están ahora mismo preparados a seguir adelante. Aquí van a haber situaciones en las que van a querer seguirlos comprando con no, señor, mira, te vas a poder meter eso que tú me ofreces por tú sabes dónde, porque va a llegar apoyo y posiblemente este apoyo sea estas buenas noticias que van a estar llegando para mis cubanos. Tenemos aquí los vínculos y habilidades sociales. Tenemos aquí nada más y menos un 5 de copas. En el tarot de Marsella son los vínculos, las habilidades sociales, ese poder de salir adelante, de hablar. Posiblemente Cuba va a estar hablando en las próximas horas, aunque no tengan electricidad, aunque no tengan cómo hacerlo, pero se van a estar haciendo sentir. Sí, señor, aquí el pueblo de Cuba yo estoy sintiendo que va a rugir y va a empezar una nueva evolución. Tenemos aquí el loco. Tenemos aquí el avance, se caen estructuras, llega aquí la casa, el as de copas, avance, prosperidad. Eso es lo que quiere el pueblo de Cuba, avance, prosperidad, y por eso van a luchar con dientes y uñas como nunca. Y una vez que reciban esta buena noticia, pues mira, esto va a ser indetenible. Sí, señor, me encanta. Se le va a dar la vuelta a la tortilla. Y mira, yo, bendito que me salgan las cartas de esta manera, me quedo con estas tres. Cuando saltan las cartas, yo las leo si estoy en una lectura de tarot. Así que aquí tenemos el arcano mayor número 12, es darle la vuelta a las circunstancias. Es, tú me has hecho daño, pues yo te voy a hacer más daño. Tú me has venido a mí perjudicando, yo te voy a perjudicar a ti. Aquí hay un despertar. Aquí hay un despertar, una unificación, una comunicación. Aquí se derriban barreras completamente. Aquí la gente, aunque parezca mentira, yo no sé cómo lo están haciendo, pero se mantienen entre comillas comunicados. Vamos a voltear estas cartas. Tenemos aquí al arcano mayor número del mago. Arcano mayor del carro. Avance. Esto llega ya. Mira que por las cantidades de arcanos mayores que me han salido para Cuba, esto es algo que llega rápido y ya. Esto no se puede aguantar más. Aquí hay gente que ha estado manipulando las circunstancias, aún en estos momentos de dolor, de vergüenza, de lo que está sufriendo el pueblo. Han intentado manipular las cosas, están mintiendo. En este caso, dándole la espalda el mago a toda esta circunstancia, me habla de mentiras que salen a la luz fuera del pueblo cubano, a las noticias fuera del pueblo cubano, manipulando las circunstancias, como que no pasa nada, como que echándole la culpa a otra persona, como que yo no fui, yo no soy, yo no sé, y miro para otro lado y no es culpa nuestra, es culpa de alguien. Pero esto no se aguanta más porque nadie se lo cree. Aquí llega un caballero de espadas directamente a acabar con esta gente manipuladora, sí, señor. Y esto viene ya con arcano mayor del carro. El carro, esto es un avance. Y fíjate que el carro está mirando directamente hacia el caballero de espadas. Esto viene en unificación. Aquí hay comunicación, hay unión, hay avance. Cuba
Cuba, no perdamos la fe, mi gente. Yo sé que este mensaje no te va a llegar a ti ahora mismo donde estés, pero yo te envío las vibraciones positivas, te envío la energía. Lucha, prospera, avanza, cuida de tu familia, cuida de ti. Esto le queda poco tiempo. Esto le queda poco tiempo. Cuba, pronto vamos a celebrar. Pronto vamos a celebrar en libertad. En libertad. Tanto mi Cuba como mi Venezuela, como Nicaragua, vamos a celebrar en libertad. Claro que sí. Ya esto es que no se puede aguantar más. Ya esto no se puede aguantar más. Voy a sacar, mira, me siento llamada. No pensaba hacerlo. Voy a sacar, wow, 3 cartas de este tarot de ángeles y arcángeles, que también está basado en Marsella, pero es gráfico. Tiene ángeles y arcángeles. Vámonos allá. Tenemos aquí la reina de espadas. Fíjate algo. Mi Cuba preciosa, sales tú de primera. Sales tú de primera porque es tu energía. Y esta es una reina. Esta es una reina. Cuba es una reina independiente, experimentada, ingeniosa, realista. Tomas una decisión objetiva. Sí, señor. Te desembarazas de quien ya no te hace falta. Te quitas del medio lo que te estorba para evolucionar. Percibes el lado hasta... Cuba, te voy a decir algo. Percibes esto como que en poco tiempo te va a dar hasta gracia. Te va a dar hasta gracia porque tú eres muy grande, Cuba. Tu energía es maravillosamente grande porque esto que ha pasado ha sido una piedrita en tu camino para lo grande que tú eres, Cuba. No te imaginas el brillo que te espera. Eres una reina, Cuba, eres una reina. Tenemos aquí, fíjate que tenemos otra vez el paje de copas. Me vuelve a salir el paje de copas. Me vuelve a salir la intuición exacerbada, la sensibilidad. Esa parte amigable de Cuba, esa parte que nunca, a pesar de las circunstancias, a pesar de los peores momentos, Cuba no ha dejado de prestar al mundo entero. No hay lugar en el mundo que no sepan que Cuba es alegría, es felicidad, es H, es bendición. Vienen personas nuevas que irrumpen a nivel de gobierno, vienen relaciones nuevas. Es una fase que empieza para Cuba, sí, señor, para resaltar tus capacidades, tus riquezas, tu potencial, primeramente el humano, tu potencial humano, el Cuba, para salir de esto. Y vuelvo otra vez con el signo de Libra. Me están volviendo a hablar de justicia, me están volviendo a hablar mis seres guías de justicia. Iba a decir Libra, pero es que Libra representa la justicia a nivel de cartas. De esto es un avance que llega para mi Cuba. La tercera me está hablando de, aquí tenemos los enamorados, acuerdos que se hacen para ti, para que salgamos adelante, mi cubano. El arcano mayor número 6 de los enamorados, en este caso el arcángel mayor Rafael, que habla de sanación, de curación, relaciones que se sanan desde adentro, familias que se encuentran. Esta es la capacidad de reflexionar atentamente sobre las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante. Me hablan de buena salud, de equilibrio, de honestidad, de saciedad. Mi gente de Cuba, yo estoy ahora mismo que tiemblo de la emoción. Voy a sacar aquí un oráculo de los ángeles y los arcángeles. Mi gente, yo sé que los momentos son desesperantes. Yo sé que ahora mismo la oscuridad es muy fuerte, pero recuerda algo, Cuba. Esos 5 minutos antes del amanecer son los más oscuros. Y tú eres fuerte, eres grande. Y desde aquí, desde este humilde rincón, yo te envío toda la fortaleza que esté en mí para enviarte, todas las bendiciones, mis ángeles, mis arcángeles, mis deidades, esa luz que tanto necesita mi Cuba para salir adelante. Recuerda que se te quiere mucho, Cuba, a nivel mundial. Eres una isla pequeña, pero grande, grande en evolución. No hay un rincón del mundo que no conozca Cuba, ¿eh? Y eso que es una isla pequeñita. La alegría del cubano, la felicidad del cubano. Sí, señor. Tenemos aquí ángel de la sanación. ¡Ay, qué belleza! Este es un momento de transformación positiva y de sanación, mi Cuba. Yo, ¿qué te puedo decir? Aparte de que te quiero, te bendigo, te amo muchísimo y te quiero conocer pronto, Cuba. Quiero pisar tu tierra en libertad y eso va a ser pronto. Ángel de la sanación está contigo.
Esto es un momento de transformación y los momentos más oscuros están justamente segundos antes del amanecer. Bendiciones para Cuba. Te quiero muchísimo. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias por tu energía. Vamos hacia adelante. Te quiero.